Listo. Ahora sí. Pues bienvenidos los que están por Zoom, a los que están aquí presenciales. Felicidades. Gilmar es la primera vez que vienes a este grupo. Sí, Y sí. Giovanni también es la primera vez, Primera ¿verdad? vez. Perfecto. ¿Y cómo prefieres Javier. que te llamen? ¿Javier? Javier. Ok. Sí. Y Javier ya es la segunda vez. Todos los demás, segunda vez. Ahí en Zoom, ¿quién está por primera vez? También, si ven ahí. Ah, perfecto. ¿Se ve? Si quieren pueden prender sus micrófonos. Y Hola, buenas noches. Yo por primera vez. excelente. Muy bien, Hola Julio. Samuel, hola Samuel, También buenas Marta. noches. ¿Qué tal, Este, Marta? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Gusto en verte Roberto, otra vez. Noemí. Excelente. Y si Buenas ven la noches. pantalla, ¿verdad? Aquí en Zoom ya está compartida la pantalla. ¿La ven bien, la presentación? Sí, se ve muy. Sí, Excelente. Muy bien, Muchas vale. gracias. Pues entonces ya somos presenciales 4 hombres, pero en Zoom somos 26, entonces ya somos 30, ya es un grupo considerable. Y de todas maneras, los que están en Unidas o los que no pudieron venir, se está grabando para que la puedan ver posteriormente, ¿vale? Sí, ya vi que se está grabando. Ok, entonces recordando un poco lo que vimos la sesión pasada, nuestro texto base es el siguiente, ¿no? Que dice, y Dios proveerá todo con generosidad, todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. ¿Ok? Entonces, este es un grupo de finanzas, pero la intención no es nada más enseñar sobre finanzas personales, ni de inversiones, ni así vamos a tocar esos temas. Pero el objetivo principal, lo veíamos la vez pasada, es número uno, poner a Dios en primer lugar. Ese es el objetivo. Número dos, entender el carácter de Dios como proveedor, que nos provee con generosidad, o sea, con abundancia. Hablamos de los milagros que hizo Jesús, que siempre sobraba, ¿no? Que los hacía en abundancia. Y que Él nos va a dar para poder compartir con otros. O sea, que no solo nos va a sobrar, sino que obviamente podemos compartir con otros, ¿vale? Entonces, el día de hoy me gustaría que analizáramos un poco cuáles han sido nuestros pensamientos o cuál es la relación que tenemos con el dinero. Eh, a veces pongo el ejemplo típico de vas aquí en Mazarik y ves un Lamborghini color amarillo, así de reviéntame la pupila con una camioneta blindada. ¿Qué pensamos del que va manejando? ¿No? ¿Qué viene a nuestra mente? Y relación con el dinero es porque muchas veces nos relacionamos con el dinero y con muchas otras cosas como si fuera una persona. Entonces, si el dinero fuera una persona, ¿qué opinas o qué piensas o cómo te relacionas con el dinero? ¿Es una relación de amistad o es una relación más bien como de dependencia, ¿no? Donde no está y quieres estar, que tengas y si falta, ¿cómo te sientes? Entonces, y muchas veces esa dependencia, hablamos la vez pasada que incluso se vuelve confianza, ¿no? Donde si tenemos dinero nos sentimos en paz, si no tenemos dinero nos sentimos con angustia, con desesperación, con estrés. Entonces hay que ir analizando eso y un ejercicio que les recomiendo es que pensemos y que nos detengamos en nuestras vidas a analizar justo cómo es esa relación. ¿Qué pensamientos y emociones nos vienen respecto del dinero? Y no sé si quieren comentar algo que les haya pasado en la semana. Yo, por ejemplo, hoy platicando con una persona que tuvo una experiencia muy fuerte respecto al dinero, le llegó una requisición del SAT por varios millones de pesos y que dijo, pero ¿cómo? O sea, esto es ilógico, ¿no? Obviamente hay un error y demás, pero eso transformó sus emociones, cayó en depresión, una angustia tremenda de tener que pagar eso, de saber que si no hay un juicio, que es alto a nivel federal, ¿no? Entonces, a mí me ha pasado, por ejemplo, cuando tenía un accidente en el auto, ¿no? Decía, chin, y ahora los gastos y demás, si no lo cubría el seguro o si lo cubría aún así el deducible, o si perdemos algo, ¿qué pasa si te cae tu celular y se rompe la pantalla? ¿No? Y no tenías Apple Care. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo pasa eso? ¿No? Entonces, no sé si quieran compartir alguna anécdota que recuerden que hayan vivido con el dinero y cómo se sintieron al respecto. Pues yo ahorita principalmente, hace 3 semanas, me dieron de baja la empresa. Uf, Yo trabajaba para un banco ok. y pero me liquidaron, ¿no? Porque Ah, fue una baja, pues sin, ¿cómo se llama?
bueno, sin razón de ser, ¿no? Ya. Por reestructura y demás. Entonces me dieron mi liquidación y yo vi el número, pues, sin problema, ¿no? 2, 3 meses salimos bien. Okay. Obviamente traes deudas y demás y todo el rollo. Entonces, 3 meses, bien planeado, organizado, pues cada mes vamos a gastar tanto y planificamos. Y justo a mediados de la semana, hace 2 semanas, la batería se nos truena y el carro nos dejan ahí a la mitad, ¿no? Y luego de eso llega un cobro que no teníamos contemplado, ¿no? Sí. entonces te mueve todo y lo que eran 3 meses ahora es mes y medio, ¿no? Entonces empiezas como a moverte y dices, wow, y pues todo eso justo va con relación al tema emocional, pero creo que afortunadamente hemos sabido soltar o de alguna manera que ya no nos afecte tanto, pero aún así nos sigue afectando, ¿no? Porque el dinero hoy es necesario para todo. Más sin en cambio no le damos, o ya no tratamos de darle todo ese poder que influye en nuestra emoción, ¿no? Porque pues al final, si tú dejas que te controle, ¿no? Yo siempre he escuchado y en la palabra de Dios nos dice, ¿no? Que el problema no es el dinero, sino el amor al dinero, ¿no? Exacto. Entonces, pero de alguna u otra manera, pues sí influye de manera, en tu día a día, ¿no? En tu planeación financiera que de alguna manera tienes. Entonces, creo que sí es algo que sí o sí repercute en algunos casos, pero ¿hasta qué punto tú permites que te influya, ¿no? ¿Hasta qué punto? Claro. Y creo que eso es muy importante porque ahorita me sonó algo que a veces ponemos la confianza de proveedor, en lugar de que esté en Dios, la tenemos en nuestro empleo, en nuestro negocio, en nuestras inversiones. Y si queremos algo para comer, para vestir, o sea, para nuestras necesidades básicas, nuestra confianza está en nuestra fuente de ingresos. Y yo me incluyo, ¿no? O sea, normalmente así está. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, adelante. Pásense aquí adelante, porque somos poquitos. Y entonces lo primero sería cómo modificar esa percepción que tenemos para que nuestro proveedor principal no sea nuestra fuente de ingresos, no sea nuestro trabajo, no sea nuestro negocio, no sea nuestra cuenta de banco, sino que nuestro proveedor es Dios, que utilice como un método el trabajo, las inversiones, el negocio, es otra cosa. Pero si el trabajo falta, si las inversiones se caen, si el negocio quiebra o hay un problema, el proveedor sigue siendo Dios y eso es inamovible. Entonces creo que muchas veces nuestras emociones fluctúan porque tenemos nuestra confianza en cosas que también cambian, ¿no? Entonces el negocio sube, nuestra emoción sube, el negocio baja, nuestra emoción baja. Pero si nuestra confianza está en Dios, que Él permanece fiel siempre, pues los negocios pueden subir y bajar, los trabajos también, y nuestra confianza no se debe de mermar, ¿no? Entonces eso puede ser. Gracias, Giovanni, por compartir. ¿Alguien en Zoom quiere compartir alguna experiencia relacionada con el dinero y cómo eso afectó sus emociones? Yo quisiera Viri. compartir una. Adelante, Viri. Pues la semana pasada, este, hasta pena me da, caí en una estafa piramidal, gracias. Afortunadamente no fue una cantidad fuerte, pero Ok. yo creo que de entrada lo que da coraje es que sabiendo tantas cosas y ya habiendo estado en algún tipo de multinivel, caigas en algo así, ¿no? Y en cosas tan sonsas, y te des cuenta que cada vez hay más formas en las que te puedes enganchar, Ujú. pero que a pesar de todo, a pesar de que, pues digo, no es agradable que caigas en eso, he encontrado varias lecciones y una de ellas es que, pues dentro de las personas que me reclutaron a mí, estoy ayudando a hacer la denuncia correspondiente y ayudarlos a recabar la información para que podamos hacer esa denuncia. Quizá ese Ok. dinero ya esté perdido, Ujú. pero probablemente sí podamos evitar que esto, por medio de estas personas que nos estafaron a nosotros, sí se pueda parar un poco. Entonces, Ok. creo que la lección para mí ahorita ha sido que, pues una, el abrir más los ojos en cuando veo algo que se ve como demasiado sencillo. Y la otra es que si yo puedo ayudar a otras personas de una manera distinta y no precisamente por el dinero como tal, sino por la acción,
es donde me siento como más tranquila y siento más la presencia de Dios que me está como recompensando de alguna manera esa cantidad de dinero que yo perdí. Ok. Sí, y gracias por compartir. Creo que el tema de los fraudes, los préstamos que no nos pagan, o sea, en general la pérdida de dinero es un tema y lo vamos a ir tocando más adelante en estas sesiones, porque vamos a analizar también la motivación, ¿no? O sea, ¿qué nos motivó a empezar con ese emprendimiento, con ese préstamo? Hubo una motivación emocional detrás de, ¿no? Y no necesariamente tiene que ser negativa. A veces sí puede ser una ambición sobremedida, pero a veces puede ser simplemente las ganas de estar mejor, las ganas de generar otro ingreso, ¿no? De cumplir algún sueño, de cumplir alguna meta. Pero como esa motivación, y muchas veces, a mí me pasó, me hicieron un fraude con un emprendimiento, pero además, la situación se las cuento rapidísimo. Yo ya había emprendido una empresa y gracias a Dios fue exitosa. Fueron clases de robótica para niños y con esa empresa pudimos levantar capital y abrir 5 sucursales y expandirnos. Y después, para eso estuve en la incubadora del TEC de Monterrey y gracias a Dios nos fue muy bien. Pero después emprendí otro negocio y una asesora del TEC de Monterrey me recomendó con unos supuestos inversionistas. Para no hacerse el cuento largo, pedían dinero por anticipado, viajes en primera clase para evaluar el proyecto y demás, y yo invierte por la confianza de que venía referido por alguien importante, ¿no? Y resultó ser fraude también. Pero el tema, después analicé, fue que no lo puse en manos de Dios. O sea, que me emocioné de todo, dije, otra inversión, muy bien, vamos, y por hacer las cosas rápido y sin consultar, dos cosas. Uno, ponerlo primero en manos de Dios y preguntarle, y dos, pedir consejo a más personas, ¿no? Porque en la multitud de consejos está la sabiduría. Entonces, en lugar de pedir consejo, tomé la decisión por mí mismo, dije, no, pues sí, vamos a invertirle y resultó en un fracaso, ¿no? Entonces, hay que analizar esas motivaciones. Muchas gracias, Viri, y ahorita alguien más si quiere participar, vamos a ir más adelante, ¿vale? Entonces, digamos, este es un ejercicio para realizar constantemente, analizar cómo nos estamos sintiendo respecto a temas de dinero, temas económicos, en dónde está nuestra confianza, cuáles son los pensamientos y emociones que tenemos al respecto y sobre todo es reconocer una necesidad de transformación. La mayoría de los cambios dicen que el 80% para generar un cambio es reconocer la necesidad, ¿no? Reconocer el problema, decir, ok, sí necesito una transformación. Y parte de esta sesión tiene ese objetivo, que identifiquemos que requerimos esa transformación. De hecho, el grupo pequeño se llama Transformando tus finanzas, ¿no? En 3 meses. Entonces, creo que si estás aquí es porque quieres hacer esa transformación, pero reconocer la transformación implica no nada más en el nivel físico, que recuerden que hablábamos de nivel físico, emocional, mental y espiritual, sino la transformación comienza en el nivel espiritual, para que sea una transformación completa, ¿vale? Entonces, vamos a reconocer esa necesidad. Ahorita vamos a hablar de algunos puntos de renovar nuestra confianza, de alinear muy bien nuestros pensamientos y emociones. Después tocaremos el tema de un plan de acción, que es desglosarles lo que estaremos viendo en las próximas sesiones. No vamos a ver ahorita punto por punto, pero es conocer como el temario de las próximas sesiones. Y el día de hoy comenzaremos con el cambio de mentalidad. ¿Qué ejercicios podemos, bueno, primero saber en qué mentalidad estamos y qué ejercicios podemos hacer para realizar ese cambio de mentalidad, ¿vale? Listo, entonces el 90% de la solución es reconocer el problema. Eso ya lo conocemos, lo sabemos, ¿no? Si alguien quiere hacer ejercicio, pues primero tiene que reconocer que necesita hacer ejercicio, que tiene sobrepeso, que su condición no es, o si alguien tiene un problema de matrimonio, pues también la primera es reconocer, porque es muy fácil autoengañarnos. El subconsciente del ser humano siempre busca el status quo, la comodidad, y ese engaño es estoy bien. Incluso siempre que nos preguntan cómo estás, normalmente la respuesta es bien, ¿no? Y si eres cristiano o creyente, muchas veces bien, gracias a Dios, ¿no? Pero muchas veces no es la respuesta sincera. O sea, a veces la respuesta sincera es, no, la verdad no estoy bien, estoy deprimido, estoy triste, estoy enojado, estoy desesperado, estoy ansioso, estoy angustiada, estoy desesperada. Entonces, la clave consiste en reconocer y tengamos mucho cuidado con la negación. La negación también, en esta sintonía de buscar la comodidad, que es una necesidad natural del ser humano,
La negación es, pues, no reconocer el problema, ¿no? Es minimizar el problema y muchas veces en temas de dinero, desde chicos nos enseñaron a veces a no hablar de dinero, a no tocar ese tema, a no digas cuánto ganas, no preguntes sobre dinero, el dinero no se habla de dinero en la mesa, cosas por el estilo. Entonces, con dinero también es importante tener cuidado de la negación de no, estoy bien, no pasa nada, tanto en positivo como en negativo, ¿eh? Porque la transformación no es nada más para quien no tiene dinero y quiere generar más dinero, sino este grupo está pensado también para aquellos que les está yendo muy bien económicamente hablando, pero que tal vez su confianza sigue estando en el dinero, en el negocio, en las inversiones. Y si no reconocemos ese vacío, porque acabo de leer una entrevista que le hicieron, hay una aplicación que se llama Loom. No sé si alguien de aquí que sea muy tecnológico ha escuchado de Loom. Es una aplicación que te permite grabar videos con la pantalla y compartirlos rápido para que enseñes alguna función, para mostrar algún error. Entonces, es una aplicación que tuvo mucho auge y el dueño acaba de vender la empresa. La vendió en varios millones de dólares. Y en su blog acaba de publicar, no sé qué hacer con mi vida. Siento un vacío, tengo todo el dinero del mundo, bueno, no todo, pero tiene mucho dinero. Dice, ya viajé, ya hice esto. Dice, no sé qué hacer, si regresar a trabajar en lo mismo, decir que me vuelvan a contratar. Y eso es porque el dinero, y suena una frase trillada, ¿no? El dinero no compra la felicidad. Dicen algunos, dice, pero ¿cómo ayuda? Hay otros que dicen, pues prefiero llorar en un Ferrari a llorar en la banqueta, pero la realidad es que el dinero, claro que ayuda y es una necesidad, pero no va a satisfacer necesidades espirituales. Entonces, el reconocer o el obstáculo de la negación tiene que ver también con, tal vez económicamente estás muy bien y por ese éxito o por esa abundancia que se tiene económicamente hablando, negamos otras necesidades familiares, necesidades de pareja, necesidades de salud, necesidades. Entonces, reconozcamos las necesidades, ¿no? Que a veces nos cuesta trabajo y la ventaja es que aquí, pues, número uno, estamos en confianza y número dos, no lo tienes que exponer, ¿no? Esto es mucho trabajo personal. Si alguien quisiera compartir ya en privado con mi esposa o con un servidor, también con gusto lo podemos hacer, platicar fuera del grupo, pero es muy importante tener cuidado de caer en el estar bien, es normal, porque lo bueno es enemigo de lo excelente. ¿Ok? Y Dios nos está llamando a llevar una vida excelente en todo y en específico en esto, en nuestras finanzas. ¿En dónde está nuestra confianza nuevamente? ¿Cómo estamos con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas, con nuestras primicias? Que lo iremos tocando y resolveremos dudas también, porque es un tema que a veces nos cuesta trabajo y les voy a platicar algunas perspectivas que también Dios ha transformado en nuestras vidas, ¿vale? Entonces, entrando en esto, vamos a hablar desde el aspecto físico, ¿no? Para que reconozcamos un poquito la necesidad de transformación en nuestras vidas, es en el aspecto físico del dinero, de los números de las cuentas, es muy fácil saber cómo estamos. Se le llama flujo de efectivo. El flujo de efectivo es cuánto ganas menos cuánto gastas. Ingresos menos egresos. ¿Ok? Y eso te da un número que si es positivo, vas bien. Si es cero, pues la vas librando, ¿ok? Pero el problema es cuando ese flujo de efectivo resulta negativo, es decir, que gastas más de lo que ganas. Ahora, ¿qué pasa muchas veces cuando hablamos de esto? La mayoría de la gente no sabe a ciencia cierta, o sea, no tiene claro el número de cuánto gana, cuánto gasta y cuánto le queda cada mes. Muchas veces vamos viviendo por fe, ¿no? Pero por fe en el dinero de que sí nos va a alcanzar la quincena y demás, no realmente fe en Dios. Entonces, vamos a comenzar con esto y va a ser un ejercicio posterior de hacer un presupuesto. Ahorita nada más es que tú puedas determinar si tienes claridad en cuál es tu flujo de caja, tu flujo de efectivo más allá que tu valor neto. O sea, muchas veces se calcula la riqueza de una persona en el valor neto, que son tus inversiones, tus posesiones, obviamente el dinero líquido, pero hay otros autores que se enfocan mucho en el flujo de efectivo. Y a mí me gusta este enfoque porque con lo cambiante que está haciendo la economía, el flujo de efectivo es el día de hoy cuánto ingresa, cuánto sale y realmente cuánto estás reteniendo. ¿Vale? Ahora, hay diferentes maneras para generar ingresos. Entonces, la pregunta aquí dice, ¿cuántas fuentes de ingreso tienes el día de hoy?
La mayoría de las personas contestan una o ninguna. ¿Ok? Ahí está la mayoría de la población. Y si por otro lado preguntamos, ¿cuántos tipos diferentes de gastos tienes? Ahí sí decimos, no, pues gasto de vivienda, gasto de ropa, gasto de streaming, de servicios de Netflix, de internet, el celular, el gimnasio, las salidas, la comida. Entonces, fíjate cuántas fuentes de gastos tenemos y cuántas fuentes de ingreso tienes. Hay un desbalance total, ¿vale? ¿Por qué? Porque desde chicos nos enseñaron a que teníamos una fuente de ingresos, ¿no? A mí mis papás, con todo el amor del mundo, siempre me dijeron, hijo, estudia mucho, saca buenas calificaciones para que después te busques un buen trabajo, ¿no? Esa es como la enseñanza que nos dan el día de hoy para ser exitosos o para que nos vaya bien en la vida, ¿no? Estudia mucho, échale ganas, saca buenas calificaciones o baila librando para que te puedas conseguir un buen trabajo. Y sí, el empleo, pues justamente entra en la categoría de ingresos activos y es la primera forma que nos enseñan para ganar dinero, ¿no? Trabajar para alguien más, para una empresa y recibir un sueldo, recibir un salario a cambio del tiempo y habilidades que puedes ofrecer. Ojo, ninguna de estas es buena ni es mala, simplemente son formas distintas, ¿sale? Otra forma es, hay gente que ya se cansó de ser empleado, ¿no? Dicen, oye, pues yo sé más que mi jefe y gano menos y todo el mérito se lo lleva a él se va más temprano, yo cargo con toda la responsabilidad. Entonces, hay personas que ya se cansaron de eso y deciden independizarse, muchas veces buscando libertad, pero en lugar de buscar o de encontrar la libertad, encuentran independencia, que a veces parecen cosas similares, pero no son similares, ¿ok? Porque la independencia es que no dependes de nadie como jefe, pero a final de cuentas sigues teniendo que trabajar para generar ingresos. Por eso se le llama un ingreso activo, donde tú tienes que realizar una acción, una actividad. Es con tu esfuerzo, ya sea físico o mental, que recibes un pago a cambio, ¿ok? Entonces, emprendedor independiente, profesionista, freelancer, entonces hay muchas maneras de llamarle, pero al final de cuentas estás intercambiando tu tiempo por dinero. Si trabajas, ganas. Si trabajas más, ganas más. Pero si dejas de trabajar, también dejas de generar ingresos. ¿Okay? Algunos ya conocen esto, viene muy bien explicado en libros como Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, El cuadrante del flujo del dinero, de hecho se especializa en este cuadro que vamos a ver. Yo se lo recomiendo ampliamente, es un libro un poco extenso, pero vale mucho la pena para cambiar la percepción y para diversificar nuestros ingresos, ¿ok? Entonces, de este lado, tenemos sueldos y salarios, honorarios, comisiones, el comercio y las ventas. Ya te puedes ir identificando si tú estás de este lado del cuadrante, ¿vale? Y tenemos otro tipo de ingresos que a mí no me los enseñaron en la escuela. Mis papás alguna vez hablaron, pero no los conocían, no los dominaban, que son los ingresos pasivos. Es ganar dinero sin trabajar. Y tú dices, ay, ¿a poco eso se puede? ¿En serio? Y un ejemplo muy típico que se utiliza en cursos también de finanzas es hablar, por ejemplo, de Michael Jackson. ¿Michael Jackson está ganando dinero ahorita? Sí. Okay. Bueno, sus hijos, ¿no? Pero es por lo que él hizo. ¿Y dónde está Michael Jackson? Está acostado, está dormido. Bueno, hay quienes dicen que sigue vivo. Está muerto. Y está ganando más dinero que muchos de nosotros o incluso juntos. Y más que cuando estaba vivo. De hecho, si investigas, busca que él compró los derechos de los Beatles. ¿Ok? Entonces sabía del tema de regalías. Dice, eso es hacer negocio, exacto. Entonces, hay maneras, o no sé si has escuchado cuando alguien dice, es que esa persona vive de sus rentas, ¿no? Yo me acuerdo de mi familia que era una vecina que siempre se la pasaba en la ventana y que sabía la historia de toda la colonia porque no trabajaba, porque vivía de sus rentas, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Es una persona que posee un bien inmueble que lo puede poner en renta y cobra una renta. ¿Ok? No tiene que trabajar para cobrar esa renta, hasta cierto punto, ¿no? O sea, sí tiene que hacer alguna labor de conseguir al inquilino, de ir a cobrar, pero es un trabajo que no le demanda
8 horas diarias, en el mejor de los casos, o a veces 12 horas diarias, pasar tráfico y demás, pedir vacaciones. Entonces son otras formas para generar ingresos pasivos. Tenemos dos grandes categorías dentro de esta línea. La primera de ellas es ser empresario. Y fíjense muy bien cómo de un lado está empresario y del otro lado está emprendedor. En el mundo de hoy como que los consideran lo mismo. No, no, son cuestiones totalmente distintas. El emprender significa empezar. Es alguien que empezó un negocio y hay quienes empezamos un negocio y seguimos siendo emprendedores después de 10 años porque no hemos dado el brinco. Empresario es alguien que tiene una empresa, que es el dueño del negocio, pero ni siquiera es el director general. ¿Ok? Porque si es el director general, entonces es un empleado. Puede ser el dueño, pero se contrató a sí mismo como director general y tiene que trabajar y cumplir metas. El empresario normalmente no es el dueño, perdón, no es el presidente, ni, tal vez el presidente sí, pero no es el director general. ¿Ok? Un ejemplo muy típico es Bill Gates. Bill Gates es el dueño de Microsoft, pero no es el director de Microsoft. ¿Ok? Después de 30 años renunció. No sé cuántos años, ¿no? Pero fue mucho tiempo. Entonces es alguien que ya le puso un sistema y que el negocio ya se volvió empresa y ya funciona por sí solo. Ya tiene un sistema jerárquico donde tiene directores, gerentes, coordinadores, empleados, o tiene un sistema de franquicias, ¿no? Donde tiene franquiciatarios y franquiciantes que son los que atienden el negocio y él cobra regalías. Entonces hay varias maneras de volverse empresario. Y por otro lado tenemos a los inversionistas. Entonces acá, ¿qué tipo de ingreso cobran? Cobran utilidades, cobran dividendos, cobran rentas, regalías, como mencionaban por acá, intereses, rendimientos de negocios, rendimientos de inversiones. Entonces, si se fijan, todos son ingresos, pero son dos maneras muy distintas para generarlos, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo muy típico. Si yo les digo, vamos, imagínense que hay 4 personas que yo voy a entrevistar, ¿ok? Empleado, autoempleado, empresario e inversionista. Y les voy a decir la misma frase a los 4. Es un ejemplo para que lo veamos de manera práctica. La frase que les voy a decir es, hagamos dinero con hamburguesas. ¿Ok? Si yo le digo, hagamos dinero con hamburguesas a un empleado, lo primero que me va a decir es, ¿a quién le mando mi currículum? ¿Cuánto tiempo voy a trabajar? ¿Cuál es el plan de crecimiento? ¿Me dan prestaciones? ¿Cuánto me van a pagar? ¿Dan vacaciones pagadas? ¿Tengo vales de despensa? ¿Me dan auto de la compañía? ¿Dónde están las oficinas? ¿Tiene estacionamiento? Entonces son las preguntas típicas de una persona que está en este nivel, ¿ok? Recuerden, no es ni bueno ni malo, simplemente son distintos, ¿vale? Ahora, yo hablo con un emprendedor y le digo, hagamos dinero con hamburguesas. ¿Qué me va a decir? ¿Cómo se va a llamar el negocio? ¿Cuál es el plan de marketing? ¿Cómo nos diferenciamos de la competencia? ¿Van a ser hamburguesas cuadradas? ¿A qué precio lo vamos a vender? ¿Nos vamos a publicitar en redes sociales? ¿Vamos a pagar campañas de marketing? ¿Vamos a ir a buscar inversionistas? ¿Vamos a ir a Shark Tank? Entonces son preguntas diferentes, pero más enfocadas al ámbito emprendedor startupero. ¿Okay? ¿Cuál es nuestro retorno? ¿Cuándo vamos a cobrar ganancias o cuándo vamos a vender la empresa? Ahora, yo voy con un empresario y le digo, hagamos dinero con hamburguesas. ¿Qué me va a decir? Me va a preguntar qué franquicia vamos a poner. ¿Cuál es la penetración del mercado actualmente en México de McDonald's, de Burger King y demás? ¿O cuál es el nicho que no está atacado en este momento, ¿no? ¿Cuál es el retorno de la inversión de nuestro proyecto, de nuestra empresa? ¿Okay? ¿Por qué hamburguesas y por qué no otra cosa? Entonces, son preguntas muy distintas de los otros dos. Y si hablo con un inversionista, simplemente me va a decir cuál es el GAT, cuál es el retorno, cuál es el ROI de esa inversión. ¿En qué empresa vamos a invertir? ¿Quién cotiza en bolsa? ¿O vamos a comprar futuros de carne? ¿Vamos a comprar futuros de trigo para el pan? ¿O vamos a comprar futuros de...? Entonces, si se fijan, son frases totalmente distintas. Es más, ahorita que dije futuros, muchos dirán, ¿y eso qué es, no? Porque es un lenguaje específico de los inversionistas, ¿sale? Entonces, la idea con esto simplemente es reconocer que estamos en una fuente de ingresos normalmente, que estamos enfocados ya sea en sueldos y salarios o en comisiones o en honorarios, y que vayamos expandiendo nuestra mente a, desde el ámbito físico, que es el más básico, buscar diversificar nuestros ingresos.
Muchas veces hemos escuchado no pongas todos los huevos en la misma canasta, porque si se cae la canasta, pues se rompen todos. ¿Ok? El objetivo aquí es que no pongas todo tu ingreso en una sola fuente, sino que tengas múltiples fuentes de ingreso. Hay una estadística que dice que los que son millonarios tienen por lo menos 7 fuentes de ingreso distintas. ¿Ok? Entonces ya lo puedes ir viendo como una meta. Ahora, tampoco se trata de que te estreses y digas, pero ¿a qué hora si no tengo tiempo, si apenas con una puedo? Es porque tus formas de generar ingresos dependen del tiempo. Para tener 7, puedes tener una que dependa de tu tiempo y otras 6 que no dependan del tiempo. Y se van construyendo de forma progresiva. Primero dominas una, la dejas andando y luego vas con otra, porque el enfoque es fundamental. ¿Vale? ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? ¿Claras las fuentes de ingreso? ¿Claro en dónde te encuentras? ¿Ok? Ahora vamos a ir viendo cómo ir pasando a otros cuadrantes, ¿no? Para ir diversificando. Perfecto. Si tienen preguntas en el Zoom, con gusto aquí en el chat también las pueden ir poniendo y las contestamos. O si gustan prender su micrófono, también adelante. Entonces, ¿cuál es el problema con esto? No es que estén buenas ni malas ninguna de ellas, el problema es la desigualdad. 60% están en empleo, por eso hay escasez de empleo, ¿no? Hay sobreoferta, no hay tanta demanda. 30% son emprendedores o independientes, que eso fue una estrategia global impresionante, donde los gobiernos dijeron, ya estamos hartos de hacernos cargo de las personas, apoyemos el emprendedurismo, las pymes y demás, y que cada quien genere su propio trabajo. Esa fue una estrategia impresionante, por eso ahora el 30% son emprendedores independientes, tan solo el 9% son empresarios y menos del 1%, al menos en México, son inversionistas. Ahora, ¿cómo crees que se distribuye el dinero? ¿Quiénes ganan más, los empleados, los emprendedores, los empresarios o los inversionistas? Del lado derecho, ¿ok? El 90% del dinero está del lado derecho y tan solo el 10% está del lado izquierdo. Ahora, si hay empleados millonarios, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, él intercambia su tiempo por dinero, ¿no? ¿Qué hacen los futbolistas? Hay de dos tipos. Hay los que aprenden esto y diversifican y se vuelven inversionistas, ¿no? Como Beckham, por ejemplo. Él ya no juega, pero vende su imagen, es dueño de varias marcas, compró equipos y demás, acciones, y entonces sigue generando ingresos, pero la mayoría, pues no, de los empleados y autoempleados, incluso ser emprendedor no es rentable. Y el riesgo de ser emprendedor, 95% de las pymes quiebran antes de 5 años. Entonces, requiere una chamba. Ahora, es muy padre, es muy benéfico, pero no es para todos, entonces también hay que analizarlo. Y el 10% de este lado, el 90% del otro lado. ¿Ok? ¿Claros hasta aquí? Exacto. Ahora, la clave es, sí, menos trabajan, digamos, de manera física, pero sí hay un trabajo mental y sobre todo de conocimiento. O sea, la desigualdad es por falta de conocimiento, ¿no? Si a nosotros en la escuela nos enseñaran a ser empresarios o ser inversionistas, pues sería muy distinto. Pero la escuela, no sé si conozcas la historia del sistema educativo, pero el sistema educativo se creó en la era industrial para capacitar a campesinos a que se volvieran obreros. Así puedes ver cómo surgió el sistema educativo como lo conocemos, creando lo mismo que era una fábrica, pero en una escuela, con los pupitres, haciendo actividades repetitivas, para que saliendo de la escuela pudieran ir a la fábrica a hacer tareas repetitivas, ¿no? El día de hoy ya es un poco más avanzado. Ya no te enseñan a manejar una máquina nada más, pero aún así nos enseñan para ser empleados. Y algunas universidades ya muy innovadoras, te enseñan a ser emprendedor, pero realmente nadie te enseña a ser empresario y mucho menos inversionista. Ok, entonces la pregunta relevante en el tema físico, recuerden, ahorita estamos en el físico, ya no estamos en el espiritual. En el tema físico es, si hoy dejas de trabajar, ¿cuánto tiempo puedes mantener tu estilo de vida actual? Dios no lo quiera, pasa algo con tu ingreso y adiós. ¿Cuántos años, cuántos meses, cuántas quincenas, cuántos días, cuántas horas puedes mantener tu estilo de vida actual? ¿Ok? Y esta pregunta no tiene el objetivo de que te sientas mal, simplemente de reconocer la necesidad. ¿Ok? Estamos en ese tema de reconocer una necesidad. Entonces, por acá dice una quincena, así de manita de no. Es una pregunta fuerte, ¿verdad? La semana pasada les pregunté, les dije, ¿cómo quieren que sea este grupo? Si quieren que nos la llevemos light,
así tranquilos, o si quieren que vayamos hasta el fondo, y la mayoría contestó que hasta el fondo, o sea, que fuéramos duros. Pues aquí está una pregunta reveladora. Y la otra pregunta reveladora es, ¿cuánto diezmas, cuánto ahorras y cuánto inviertes? De tus ingresos mensuales, ¿qué porcentaje donas o diezmas, qué porcentaje ahorras y qué porcentaje inviertes? No sé si recuerden la sesión pasada, y los que no la han podido ver la pueden ver grabada, pero yo decía que puedo saber la condición física de alguien preguntándole tres cosas. ¿Qué comes? ¿Cuánta agua tomas? ¿Y cuánto ejercicio haces? Con esas tres preguntas me puedo dar una idea más o menos de si en una carrera le puedo ganar o no, o unas fuercitas, o más o menos cómo están sus niveles de colesterol y triglicéridos, ¿ok? Bueno, para saber tu salud financiera, con estas tres preguntas, yo ya sé cómo están tus finanzas. Ya puedo identificar cuánto dinero tienes en tu cartera, en tu bolsa, cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria. Porque normalmente la mayoría de la gente contesta, no, pues nada, ni a veces ni diezmo, no me alcanza, ni ahorro porque no me alcanza, y mucho menos invierto porque ni sé y no me alcanza, ¿ok? Entonces, y el diezmo en temas espirituales muchas veces se confunde y se ve como una obligación, incluso como un acto de obediencia, ¿no? O sea, los que ya no lo ven como una obligación, sino ya ven como un acto de obediencia, pero yo te quiero invitar el día de hoy a que lo veamos como un acto de confianza. El hecho de diezmar es reconocer quién es nuestro proveedor. Si nuestro proveedor es el trabajo, si nuestro proveedor es el dinero, diezmar es imposible, porque es quitar una parte de lo que tú tienes. Y entonces como, pues el trabajo me dio el dinero y ahora yo se lo quito a eso y lo tengo que regresar, como que no suena lógico, porque tu fe no está bien enfocada. Pero cuando tu fe, tu proveedor es Dios, dar el diezmo es natural, es un acto de agradecimiento, es un acto de confianza, es un acto de amor, ¿ok? Porque es simplemente reconocer que todo es de Dios, que si te dio el 100%, tú te vas a quedar con el 90%. Y por ese agradecimiento y por esa confianza regresas ese 10%. Ahora, no lo sientas ahorita como una obligación, no es el objetivo de esta enseñanza, simplemente es un indicador. Y te lo cuento porque en mi vida he pasado por periodos donde literalmente me costaba trabajo así sacar el diezmo, hacer la transferencia o incluso separarlo. O cuando lo separaba, me inventaba urgencias, porque ahora vamos a hablar de cuáles son realmente urgencias, y decía, híjole, ni modo, tengo que tomarlo, lo que tenía apartado del diezmo, para pagar la renta, para pagar la luz, para pagar la comida, para pagar esto, y tomaba dinero que ya no era mío, sino que ya había apartado para Dios. Y eso, dependiendo del nivel de conciencia de cada quien, pero eso se llama robo. ¿Ok? Entonces no es para ti, eso fue lo que me pasó a mí y dije, no, a ver, pero sí logré identificar que me costaba trabajo. Tenía un pastor que decía que la gente sacaba el dinero para dar el diezmo y apretaba el peso hasta que desplumaba el águila de que no lo quería soltar, ¿no? Entonces, nada más es un indicador. Si tú estás teniendo conflicto con dar el diezmo, si son dudas, no te preocupes, las resolvemos. ¿Eh? Así de, oye, ¿a dónde se va y cómo se ocupa y por qué hay que darlo? Con todo gusto se resuelven, pero si es un tema más bien emocional, de que nos cuesta trabajo soltar, ahí hay un patrón de pensamiento, de emoción y sobre todo espiritual que está bloqueando la abundancia. ¿Ok? Entonces, con eso ya podemos identificar. Luego, el ahorro. El ahorro tiene que ver con la gratificación diferida. Cuando no ahorramos es porque queremos las cosas de forma inmediata. Incluso a veces estamos dispuestos a endeudarnos para obtener algo de forma inmediata en lugar de ahorrar. ¿Vale? Entonces tiene que ver con cuestiones de tiempo. Se hizo un ejercicio, pero eso lo hablaremos más adelante. Y por último, inviertes, tiene que ver también con planeación a futuro, ¿no? Y hacer crecer nuestro dinero. Entonces, simplemente es que contestes si sí lo haces, fabuloso, si no, es para reconocer que tenemos una necesidad de transformarnos y el objetivo es que al final de esta transformación tú te vuelvas a evaluar y digas, fabuloso, ya estoy diezmando, ya estoy ahorrando y ya estoy invirtiendo. Ese es el objetivo, ¿no? Que al final de estas sesiones tú ya tengas ahorro, tengas inversión y estés a cuentas con Dios. Fabuloso. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta aquí? ¿Dudas? Perfecto. Entonces, ¿qué quieres?
Esta es una pregunta que en muchos negocios se hace y sirve también para delimitar un poquito el contexto de lo que vamos a ver después. Y la pregunta exactamente dice así, imaginando que tú, ay, es una pregunta de alfa, de hecho, ¿quiénes de aquí están también en alfa? Ah, fabuloso. El martes fuiste llenísimo, ¿verdad? Estuvo, ¿te tocó arriba o te tocó abajo? Ah, muy bien, te tocó mesita todavía. Allá en el Zoom, ¿alguien se conectó a alfa? Si no lo han tomado, también se lo recomiendo que investiguen cuándo es, está buenísimo. Y justo una pregunta de alfa es, si tuvieras recursos ilimitados, si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿qué harías? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Qué te comprarías? ¿De qué te dejarías de preocupar? Y váyanlo respondiendo si quieren hablarlo o en el chat o si quieren simplemente en su mente, pero que piensen qué harían distinto si tuvieran todo el dinero disponible. Recibes una herencia, te ganas la lotería. ¿Qué buscas tener? ¿Paz, tranquilidad, libertad, felicidad? A ver, pónganme ahí en el chat o aquí coméntenme, ¿qué les gustaría? ¿Qué harían con dinero? Todo el dinero del mundo. ¿Cambiarías de casa? ¿Te irías de viaje? Dice Liliana Paz, muy bien. Paz, tranquilidad, también. Paz. Sí, en Alfa eran 24 horas, ¿no? Si tuvieras un día, ¿qué harías en ese día? Con recursos ilimitados. Estabilidad, fabuloso. Ok. Me da gusto, ¿no? Nadie aquí ha puesto el Lamborghini que hablábamos. Una empresa, ¿no? Me daría paz y tranquilidad. Ok. Entonces, pues aquí viene la siguiente revelación, porque yo también, o sea, normalmente empezamos y decimos, no, si tuviera dinero, pues a ver, me compraría una casa, me compraría un carro, pagaría mi boda, llevaría a mis papás de viaje, los jubilaría. Son como metas, digamos, materiales, ¿no? Que son buenas. Luego, en otro nivel, decimos, no, pues pagaría la colegiatura de mis hijos. Ah, por ejemplo, aquí está, compré una casa y pagaría la escuela de mis hijos, excelente, ¿no? Compartir, fabuloso. Pero muchas veces después de eso llegamos al tema de paz, tranquilidad, libertad, felicidad, ¿ok? Pero quiero que veamos y analicemos un versículo. ¿Qué dice la Biblia? Dice por aquí, podría generar nuevos empleados, genial, genial, para que más familias tengamos más que dar. Excelente. Viajar, compartir con mi familia, crear proyectos para niños y niñas, muy bien. ¿Alguien quiere compartir? Escucho como un micrófono. Ok. Ahora, fíjense qué dice Gálatas. Gálatas 5, 22, 23. Y recuerden que para los que son nuevos creyentes, digamos, o que están apenas empezando, la Biblia es un compendio de libros. Y en específico el Nuevo Testamento se les llama cartas. Por ejemplo, Gálatas es una carta que escribió Pablo a un pueblo, que era el pueblo de Galicia. ¿Ok? ¿Sí, de Galicia? ¿Los Gálatas? No, porque Galicia me suena a España. Bueno, Galacia, perdón, Galacia. Entonces les escribe a los Gálatas. Es como si dijéramos hoy a los satelucos o a los sureños. ¿Ok? Entonces es la carta a los satelucos, es la carta a los sureños, es la carta a los jaliscienses. Así hagan de cuenta que un discípulo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, escribe una carta a cierto grupo de personas ubicadas en una área geográfica, ¿vale? Y simplemente les dice, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Entonces, quiero que hagamos el contraste de cómo muchas veces estamos buscando la paz y la tranquilidad, el amor, la felicidad en el dinero, en el ingreso. ¿Ok? Entonces estamos buscando satisfacer una necesidad espiritual con algo físico. Y eso es imposible. Por eso te conté la historia de la persona que vendió su empresa en mucho dinero y que ya no tenía sentido su vida. ¿Ok? Porque el dinero no puede satisfacer esa necesidad. Ahora, esa necesidad viene del Espíritu Santo. El fruto de que tengamos al Espíritu Santo en nuestras vidas es que vamos a vivir en paz. Entonces, por el contrario,
Si tú estás buscando, y esto es un poco fuerte, ¿eh? Pero yo me di cuenta que estaba buscando la paz en mi negocio, que quería que mi negocio fuera exitoso para generar ingresos suficientes para que mi familia y yo viviéramos en paz, en tranquilidad, que mis gastos estuvieran cubiertos. Y entonces le estaba cediendo ese privilegio de darme la paz al dinero, cuando es una función de Dios. Es el que nos da la paz verdadera, la paz que el mundo no comprende, esa paz que aunque el mundo se esté cayendo, nosotros estamos tranquilos, es Dios. Y no podemos robarle ese atributo queriéndoselo dar al dinero. Ahí tenemos un enfoque espiritual equivocado y es por eso que pues la abundancia no nos llega, porque no estamos confiando en Dios. ¿Ok? Dicen por acá en el chat. Ah, perfecto, todavía las metas que ya había leído. Genial. Entonces, fíjense qué más. Dice, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado, porque a veces buscamos libertad, ¿no? A veces nos sentimos amarrados, nos sentimos atados, nos sentimos prisioneros a un negocio, esclavizados a un negocio, a un trabajo, a las cuentas por pagar. Si tienes deudas, muchas veces nos sentimos esclavizados a tener que estar pagando y pagando la hipoteca, pagando la deuda, a que no podemos salir de ese ciclo vicioso y estamos buscando libertad, estamos buscando salir de eso y para eso queremos el dinero. Muchas veces buscamos un ingreso adicional o entramos, les decía, en proyectos infructuosos buscando salir de ese problema porque estamos buscando la libertad, pero la libertad no nos la da el dinero. La libertad ya nos la dio Cristo en la cruz, esa libertad de cualquier tipo de dependencia. Y fíjense, dice, ya nos ha liberado, está hablando en pasado, o sea, ya somos libres, pero les dice, ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. ¿Ok? Obviamente aquí está hablando de varias cosas, no en específica del dinero, pero la ley, por ejemplo, tiene que ver también con dinero. Hay pecados muy específicos como la avaricia, la codicia, el robo, que son mandamientos y que están relacionados directamente con el dinero. ¿Ok? Entonces, muchas veces por avaricia nos volvemos workaholics. No sé quién de ustedes haya vuelto workaholic, ¿no? Que está trabajando y ya dieron las 6, no, tengo que seguir trabajando y agenda citas todavía después de, incluso en domingo, y que es otro mandamiento, respetarás el día de reposo y estábamos trabajando en domingo. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en el dinero, en el negocio, en el trabajo, y si no trabajamos, pues no ganamos y entonces no confiamos en Dios de que tenemos que descansar para que nuestra energía se renueve y también el día de descanso es también un principio espiritual de dejar de trabajar porque confías en que Dios te va a dar no por trabajar un día más, es, el ejemplo físico es el hacha. Dicen, hay dos leñadores. Uno que está dándole todos los días sin parar a un árbol y otro que le da 6 días y el séptimo día afila el hacha. No va a darle al árbol, sino ese día se dedica a afilar el hacha. Y luego 6 días más y el séptimo día afila el hacha. ¿Quién crees que va a talar más árboles? ¿El que nunca descansó o el que descansó para afilar el hacha? Es obvia, ¿verdad? La respuesta. Entonces, para eso en términos prácticos, ¿no? Pero en temas espirituales tiene que ver también con soltar esa ilusión de control, esa ilusión de que tú puedes generar más y dejárselo a Dios. Entonces, bueno, ya hasta de día de reposo estuvimos hablando. Entonces, creo que con esto queda claro, reconocer necesidad, ¿sí? Alguien todavía dice, no, yo estoy muy bien. Se vale, ¿eh? Si dices, y ese testimonio es muy bueno. Y te confieso, yo sigo luchando con temas de dinero. ¿Por qué? Porque de repente la situación, y hoy justo hablaba con esta persona que tuvo el problema del SAT, y me decía, es un mal de los emprendedores, que los ingresos suben y bajan, ¿no? Y digo, ya ni siquiera de los emprendedores, porque como está la situación, también en los empleos suben, bajan, hay, no hay. Entonces, Dios nos va llevando a nuevos niveles de confianza, ¿vale? Y justo cuando empezamos este taller, este grupo pequeño el año pasado, veníamos saliendo de una mala racha y Dios nos estaba bendiciendo grandemente. Y ahora que empezamos este reto, como que Dios nos dice, hey, mantente con los pies en la tierra, te mando esta otra prueba, ¿no? Tu principal cliente te va a mandar a volar. Entonces, en julio, mi principal cliente que representaba el 50% de mis ingresos, empezó a decir como que tenía problemas. Al siguiente mes, agosto, nos redujo la facturación a la mitad.
para septiembre, octubre y noviembre al 10% de lo que facturamos a principio de año y nos debe ya 2 meses que no nos ha pagado. Entonces, sí, nuestra economía se vio movida, pero la gran ventaja es que nuestra confianza de mi esposa y mía no depende ya de ese cliente, no depende del ingreso. Aunque no te creas, porque vemos la cuenta, ¿no? Como decías, 3 meses, ya no haces un mes y medio y ves la cuenta que va disminuyendo y si entra como esa angustia, que es normal. Las emociones son normales, ¿ok? Las emociones nos dan un aviso. Entonces, cuando sintamos esa emoción de angustia, de desesperación, de frustración, es un aviso para regresar a Dios. ¿Ok? Jesús lloró cuando su amigo Lázaro murió. ¿Pero qué hizo? Pedirle al Padre que lo resucitara. ¿Ok? No se mantuvo en esa emoción. Entonces, cuando nosotros sintamos esa emoción de angustia, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer esa emoción, decir, ok, me siento así, e inmediatamente ir y decírselo a Dios. Y eso es algo que he estado practicando, que anteriormente sí confiaba en Dios, pero como que quería resolver las cosas por mí mismo, ¿no? Entonces se caía este cliente, no hay bronca, ahorita consigo otro. Y me ponía a trabajar y a trabajar y a trabajar y no dormía y demás, pero estaba dejando a Dios de lado y confiando en mis propias fuerzas. Entonces el objetivo ahora es, si tienes esa angustia, reconocer la necesidad y decirle a Dios, me siento, y cuéntale cómo te sientes. Platica con él como tu amigo, como tu papá, como tu persona de mayor confianza, como tú lo quieras ver, ¿ok? Pero que le cuentes y que te asinceres con él y digas, me siento mal, me siento tonto, o sea, porque yo así le he dicho, me siento tonto por haber caído en esto, por no haber ahorrado más, por no haber retirado de aquella inversión, por no haber previsto que esto podía acabarse, por no haber emprendido otras líneas de negocio. Ayúdame, dime qué hacer y que le dejemos la confianza a él. Y después de orar, entonces ahora sí nos ponemos a trabajar, porque tampoco se trata de decir, pues ya ahora resuélveme la vida, ¿no? Digo, ese nivel de fe todavía no llego, pero es pedirle a Dios y luego también, como dice el dicho, ¿no? A Dios rogando y con el mazo dando. Pero primero a Dios, ¿no? Y ya después poner el trabajo, porque Dios va a abrir puertas. Y fíjate cómo es que así orando, el día de hoy tuvimos mi esposo y yo una reunión con un empresario, le hicimos la presentación. Normalmente nuestro proceso de ventas tarda entre 1 y 2 meses en cerrarse. Hoy le presentamos, o sea, en la semana agendamos la cita, hoy llegamos a presentarle, nos dijo más o menos cuánto cuesta, le dimos un aproximado porque no hicimos la cotización formal en ese momento, pero nos dijo ya, quiero empezar. Y nos dijo, y no va a ser un proyecto, van a ser 3 proyectos. Y él mismo ahí los apuntó y dijo ya, y ya agendamos la cita de arranque para 2 de esos 3 proyectos, ¿no? Y fue un cliente que ni siquiera estaba en mi lista de posibles clientes, que no llegó por mis campañas de redes sociales, no, o sea, fue un cliente que Dios abrió las puertas. Entonces empiezan a suceder los milagros cuando tu confianza está bien puesta, ¿ok? Porque confías plenamente en Dios como tu proveedor y no en tus fuerzas, no en tu trabajo, no en tu negocio, ¿vale? Entonces, sí, adelante. Yo ahí quisiera igual hacer un comentario. Hay un libro que justo en algún momento el pastor Andrés nos sacó, ¿no? Que era el de Enciende tu cerebro, que justo lo que hace es, la científica dimensiona cómo nosotros reaccionamos de acuerdo a ciertos eventos, Ok. ¿no? Entonces, alguna situación compleja o ajena o que te está llevando a un estrés, lo que te dice ahí es que tu primera reacción siempre va a ser, ¿no? Como lo decíamos, a ver, ¿por qué? Porque somos carne de alguna manera. Y la principal batalla está en cómo reaccionas, dónde, o sea, en tu mente, ¿no? Dices, ok, pasó esto, pero si tú dejas que ese pensamiento o ese estrés lo llevas a otro nivel, es cuando ya influye en tu forma de ser o en tu forma de resolver ese problema. Ahí es cuando entra nuestra necesidad de llevar ese problema hacia los pies de Dios, ¿no? Por medio de la relación con el Espíritu Santo, que es justo lo que mencionas, ¿no? Okay. O sea, no permitir que ese pensamiento o esa situación llevarla más allá. Es natural la reacción, ¿no? Pero si tú permites o lo llevas más allá es cuando ya empieza el estrés, la enfermedad y demás. Entonces, es un libro que te enseña cómo tú manejar
la forma de tus pensamientos, ¿no? En algún momento el pastor lo... Ah, Y es un súper. libro muy interesante que se llama Enciende tu cerebro, Enciende tu cerebro. que igual está en la iglesia. Ah, Es muy muy bien. bueno porque te ayuda a controlar justo la forma en cómo reaccionas ante eventos. Y sabemos que la principal batalla está en la mente. Entonces, tú al saber controlar la mente, controlas cómo reaccionas ante ciertos eventos y justo eso te ayuda también a poder trabajar toda esta parte del dinero, ¿no? Ok. Muy interesante el libro, se lo recomiendo. Fabuloso, ahí está la... ¿Sí se escuchó bien? Ah, perfecto, gracias. Entonces ahí está la recomendación, el libro Enciende tu cerebro. Y sí, que es justo lo que platicamos la sesión pasada, ¿no? Cómo nuestras acciones están determinadas por nuestras emociones por nuestros pensamientos y nuestros pensamientos por nuestra programación, ¿ok? Entonces hay que analizar esos pensamientos para saber cómo queremos actuar y normalmente cuando venga esa emoción, regresar a Dios. Gracias, Giovanni, por la recomendación. Ok, entonces terminando con esto, vámonos porque ya es hora. Se nos va de volada la sesión aquí cuando hay temas. Vamos a ver rapidísimo cuál va a ser el plan de acción para las siguientes sesiones. Vamos a hablar de un presupuesto, ¿ok? Ingresos, egresos, rápido para que tengas claridad de los números. De una forma muy práctica, ¿eh? Entonces no se espanten si no les gusta Excel, no lo tienen que usar, ¿ok? Vamos a dar algunos formatitos ahí que lo puedes hacer incluso a mano. Luego hablaremos del ahorro como parte fundamental del cambio también de mentalidad. Luego, cómo salir de deudas, un plan específico, infalible, práctico, sencillo para salir de deudas, que ya lo han probado varios y se llama bola de nieve porque empiezas con algo poquito y se va haciendo más grande, más grande, más grande hasta que acabas con todas tus deudas, ¿sale? Ya hablaremos también de inversión. Este no es un curso de inversiones, hablaremos de inversiones de bajo riesgo, ¿no? Entonces, pero para que al final tengas un presupuesto armado, tu ahorro, tus deudas pagadas o un plan para salir de deudas y ya tengas inversión. La idea es que antes de que acabe este grupo pequeño, tú ya tengas una cuenta de inversión que te esté generando rendimientos, ¿vale? Eso es lo que estaremos viendo en las siguientes sesiones. Y vámonos rápido con el tema de cambio de mentalidad. Y este cambio de mentalidad tiene que ver con lo que te hablaba de la libertad que Cristo nos dio, porque, fíjate, tenemos por un lado una mentalidad de esclavos, una mentalidad de víctima. La mentalidad de víctima, no sé si se acuerdan de un meme de la víctima, ¿no? Te haces la víctima. La víctima es un estado mental y es una forma de ser que no es de Dios, ¿ok? Que nos lleva a quejarnos de todo, a echar la culpa a cualquier cosa externa. De hecho, lo más fácil es echarle la culpa a eventos, a personas o a circunstancias, ¿ok? Incluso muchas veces le echamos la culpa a malas decisiones de nosotros, pero eso sigue siendo mentalidad de víctima. Entonces tengamos cuidado con andar echando culpas. Esta misma mentalidad nos lleva a estar pensando en escasez. Frases como no tengo, no me alcanza, no hay, mira la situación, la 4T, ya sabes, ¿no? Entonces, hay de todo en temas de escasez y la escasez nos lleva a una carencia. Y vamos a contrastar esta forma de pensar contra los opuestos, ¿sale? Pero quiero que primero veamos justamente cómo es esto y que tú vayas identificándote, tal vez no siempre, pero algunas veces si caes en algunas de estas dinámicas, en algunas de estas actividades. ¿De qué te quejas? ¿No? Normalmente, ¿de quién te quejas? Podría ser una pregunta que analices en este momento. ¿Cuáles son tus quejas recurrentes? ¿Qué te molesta en tu día a día? ¿De qué estás harto? ¿De qué estás harta? ¿Qué te falta? ¿Qué sientes que te falta? ¿Ok? ¿Qué necesitas? Nuevamente, si se apareciera el genio de la lámpara maravillosa y pudieras pedir 3 deseos, ¿qué le pedirías? Porque normalmente lo que pedimos es algo que sentimos que nos hace falta. ¿Ok? Si pides salud es probablemente porque estás enfermo, ¿no? Si pides dinero es porque probablemente te sientes pobre o te sientes en escasez. Entonces, escasez, esto se ve reflejado en una confianza en el dinero, ¿ok? Y tiene que ver con que estás pensando que tú eres el dueño.
Entonces, tal vez tú crees que eres dueño de tu casa, de tu carro, de tu depa, de tus tenis, de tu reloj, de tu computadora, de tu dinero. Y dices, es mío. Y esa mentalidad de dueño, yo que soy padre de 3 niños chiquitos, pues la veo con los niños luego, no, este es mío, este es mío. ¿Y qué produce ese es mío? Egoísmo. ¿Ok? Entonces, cuando tú crees que eres dueño, tienes miedo a perder. Tienes miedo a que te ganen, a que te vean la cara, a que te hagan fraude, a que te roben, porque tú eres el dueño. ¿Ok? Que nadie te la vaya a hacer porque, uy, no se la acaban. ¿Sale? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de pensamiento porque es un pensamiento donde está cautivo nuestro corazón y nuestro cerebro a esta forma de pensar. Ahora, para que quede más claro, vamos a contrastarlo con otra mentalidad. Recuerden que estamos hablando del cambio de mentalidad, ¿ok? Y esta en general es una mentalidad de esclavo. Ahora, fíjate cómo es muy fuerte, ¿no? O sea, un esclavo se cree dueño. O sea, cuando tú te crees dueño, estás siendo esclavo de lo que crees que eres dueño, en específico del dinero. ¿Cómo se contrasta esto con una mentalidad ahora no de esclavo, sino de hijo de Dios? Un hijo de Dios no es víctima. Un hijo de Dios es responsable. Y responsable no significa que es el culpable. Responsable significa que tiene capacidad de dar respuesta. De ahí viene responsable, de respuesta. ¿Ok? Cuando tú eres responsable y ves un papel tirado, tú no dices, pues yo no lo tiré, ¿no? Que es lo normal que hacemos. Una persona responsable da respuesta. ¿Cómo es dar respuesta? Pues levantarlo y llevarlo al bote. Algo muy sencillo, ¿no? Entonces, en temas de dinero, echar la culpa incluso a ti, a tus malas decisiones, a tu falta de habilidad, lo que quieras, porque a veces nos castigamos a nosotros mismos. Ya, pues aquí vi sus respuestas y demás, creo que la mayoría no echamos la culpa a un tercero, pero sé que varios de ustedes nos echamos la culpa a nosotros. Nos castigamos, nos echamos la carga encima de por qué no lo hice, me hubiera esforzado más, por qué cometí este error. Y ahí el enemigo creo que nos está atacando en la mente, ¿no? De decir que somos culpables nosotros. No, ahí cambiemos esa mentalidad de víctima de nosotros mismos a decir, soy responsable, puedo dar respuesta porque soy hijo de Dios. Y si soy hijo de Dios, tengo todo. Un hijo de Dios tiene abundancia. De entrada, porque agradeces. En lugar de quejarte, agradeces. Y este es un ejercicio así de cambio de mentalidad instantáneo. Cuando te llegue cualquier tipo de queja, empieza a agradecer. Así de sencillo. Agradecimiento y queja no pueden coexistir. No se llevan, son opuestos. ¿Sale? Cuando tú empiezas, ¿y qué puedes empezar a agradecer? Que estás vivo, que te puedes mover, que puedes respirar, que tienes piernas, que tienes brazos, que tienes familia, que tienes una fuente de ingresos, que tienes una casa, que tienes un techo, que tienes ropa. Y de ahí te puedes ir con todas las bendiciones que tenemos día tras día, que algunas veces lo he comentado. Si analizamos nuestro estilo de vida del día de hoy, de una persona normal, con un ingreso promedio de 10,000 pesos mensuales, su nivel de vida es mucho más alto que de un rey del siglo XV, del siglo XVI. Ya tiene agua potable por tubería en su casa. Los reyes no la tenían. ¿Ok? Tiene drenaje. Si tú estudias la historia, no había drenaje en esa época. ¿Vale? Tú tienes Rappi, tienes Uber Eats. O sea, tienes al instante la comida, tienes Oxxo. O sea, por hablar de algunas bendiciones, agradece que tienes Oxxo. O sea, puedes pedir y comprar lo que quieras. ¿Vale? Cosas que en la antigüedad los reyes tenían que esperar días para poder tener algo, un antojo. ¿Me explico? Pero a veces damos por hecho tantas cosas que nos perdemos de esa bendición de agradecer y porque estamos en carencia. No tengo, no me falta, necesito. Entonces aprendamos a vivir en abundancia agradeciendo. Nuestra confianza no está en el dinero, nuestra confianza está en Dios y no somos dueños, que somos administradores porque con nada venimos a este mundo y con nada nos vamos a ir. Entonces, la ilusión de creer que somos dueños es temporal, es pasajera, es efímera. Así dice mi hijo de 5 años, porque en la escuela le enseñaron arte efímero, y ya dice, es efímero, y tú le ay, ¿de dónde sacaste esa palabra? Es simplemente pasajero, ¿ok? Entonces,
Quitémonos esa creencia de que somos dueños. Tu casa está hipotecada, la puedes perder, pídele a Dios, porque no es tuya. No has podido comprar una casa porque no te alcanza y no sé si alguna vez la podrás comprar. No importa, pídele a Dios porque Él es dueño de todo. Y te puede dar una casa o te puede dar varias. ¿Ok? Pero no creamos que es por nuestras fuerzas. Y cuando somos administradores y no nos creemos dueños, pues ya no está el egoísmo, sino viene la humildad. ¿Cómo llegó Jesús a este mundo? En la mayor humildad, porque no necesitaba nada. El creador del universo, ¿qué iba a necesitar? No le importaba el estatus, no le importaba el estilo. No voy a nacer con estilo, ¿no? En hospital privado. No, no necesitaba ese estatus. ¿No? A mí me respetan porque yo soy el hijo verdadero, yo soy el único, el unigénito. No, no necesitaba ese reconocimiento de los demás, no necesitaba apariencias. Mucho de lo que vamos a ver en siguientes tiene que ver con este aspecto de humildad. Cómo el egoísmo es una religión, lo vamos a analizar. Así como el cristianismo, ¿ok? Así como el islamismo o el budismo, que son religiones que tienen una creencia muy fuerte en una entidad, el egoísmo es alabarte a ti mismo, es confiar en ti mismo. Y estamos en la tendencia nuevaerista de el tú puedes, esfuérzate, control mental, quitando a Dios, que yo caí muchos años en ese error, y sí puedes lograr cierto éxito en temas físicos, pero en espirituales, y luego llegan las pruebas y te echan todo abajo y eso se cae. Dice por acá Miguel, he escuchado a diferentes personas, algunos dicen que sí se debe orar por dinero y otros dicen que no, que se ora por oportunidades o crecimiento. ¿Qué sería lo correcto? Esas preguntas me gustan porque no hay una respuesta, ¿no? O sea, yo no soy quien para, recuerden también, a los que son nuevos, la semana pasada les dije, no crean nada de lo que yo les diga, pídanle a Dios que Dios les dé discernimiento, lean la palabra y ahí van a encontrar las respuestas. Pero si me preguntas a mí, tú le puedes pedir a Dios lo que quieras, ¿ok? O sea, yo no, si ves a Dios como tu padre, si ves a Dios como tu amigo de confianza, sincérate con él y si quieres pedirle dinero o si quieres pedirle oportunidades o quieres pedirle en especie, ¿no? Como los donativos, tú eres libre, ¿ok? En la libertad que Dios nos da no hay ley, no hay una regla. No, no me viene un versículo a la mente que diga no, no pidas dinero, ¿ok? Cuando Jesús tuvo que pagar impuestos, que le dijo que fuera a pescar, ¿ok? Y sacó un pez, y sacó una moneda y usó dinero. Entonces hay cosas en las que se necesita el dinero. ¿Vale? Entonces, pero tú eres libre de pedir como quieras. Eh, lo que sí es, o sea, la clave, más allá de lo físico, porque lo físico es la petición, es las palabras, ¿ok? Lo que hay que analizar es la emoción con la que lo estás pidiendo. Si estás pidiendo dinero porque crees que el dinero es la solución, ahí está el problema. ¿Ok? Porque exacto, lo estás pidiendo desde la escasez, estás confiando en el dinero y entonces le estás pidiendo a Dios dinero porque realmente la solución es el dinero, no es Dios. ¿Ok? Pero tú puedes pedir dinero desde la abundancia, desde la confianza en Dios, porque o sea, el libro que les comenté la vez pasada, Viviendo más allá de lo posible, de Wayne Myers, él, él levantaba ofrendas. De hecho, en su funeral, que fue apenas hace 2 semanas aquí en Más Vida también, dijeron, de seguro Dida Wayne Myers llegó al cielo y ya está levantando ofrenda. Eran los chistes que estaban haciendo la gente que lo conocía de hace años, de él porque siempre pedía dinero y lo hacía porque para construir iglesias se necesitaba dinero para pagar arquitectos, material y demás. Entonces, pero tú eres libre de pedir lo que quieras, simplemente analiza tu emoción, ¿vale? Súper, ya terminando. Hola, hola. Versículo para terminar. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti. Entonces, todos los que dijeron que querían paz, si tuvieran todo el dinero, reenfoquémonos, cambiemos de mentalidad y la paz viene de Dios si confiamos en Él. Si confiamos en el dinero, vamos a tener paz pasajera. Paz mientras el dinero está en la cuenta de banco, pero cuando se vaya ya no va a haber paz. No quieres ese tipo de paz. Quieres una perfecta paz. ¿Okay? Esa perfecta paz viene a los que confiamos en Dios y a los que concentramos en Él nuestros pensamientos. ¿Ok? Entonces, nuevamente, viene la parte física, pero también la parte mental. Nuestros pensamientos deben estar concentrados en Dios
confiando siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. Y el ejemplo de la roca es que permanece, es que es algo firme, es algo inamovible. ¿Ok? Construir la casa sobre la roca se refiere a eso, con un fundamento que nunca se va a mover. ¿Vale? Entonces, la clave es esa, migremos nuestra confianza, en lugar de tenerla en el dinero, pongámosla ahora en Dios, ¿vale? Y aquí está el QR para que pasen lista, los que asistieron. Recuerden que es importante que pasen lista porque llevamos el seguimiento y los que cumplan con cierto número de asistencia les daremos su reconocimiento y haremos por ahí también alguna dinámica. Si estás en Zoom, la puedes escanear. Ahorita ponemos el link también para que pases lista. Si no lo puedes escanear porque estás en el celular, ahorita se los ponemos ahí en el chat de WhatsApp. Y si estás viendo la grabación, también lo puedes escanear con todo gusto para que marques tu asistencia a esta sesión. ¿Vale? Sí, te lleva a WhatsApp y pasas lista por WhatsApp. Listo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Si me permites enviar el libro Sí, claro. al grupo. Para que, digo, Eh, la verdad es que va mucho a la mano con él. Nada más mi tema sería con los derechos de autor. Si está libre a descargar en la Libre. página. Ah, perfecto. Está libre. Viene el partido, no sé. Yo no sabía que estaba libre, me lo compartieron hace una semana. Ok. Yo lo compré físico. Ajá. Sí, la recomendación normalmente es, Lo platiqué y me dijeron, ay, no tengo esto verde. Sí, no tengo libre, pero me lo envié PDF. yo te pediría mejor si puedes compartir la portada Ah, ok. y si está la página de la editorial, porque por ejemplo, hay algunos que en su página lo pueden descargar. Yo lo investigo Ok. para simplemente nada más. Y te lo digo porque muchas veces, por ahorrarnos unos pesos, caemos también en tentación, ¿no? De decir, entonces, el tema de los derechos de autor es un ejemplo muy práctico y si salió ahorita es por algo, y entiendo que tu intención es la mejor y sin problema, pero yo prefiero que hagan el esfuerzo y lo compren, o si encontramos que está en la página y lo pueden descargar gratuito, que lo descarguen, pero no compartirlo en PDF, ¿vale? Envié la portada nada más. Perfecto, muchas gracias. Sí, búsquenlo y yo me comprometo a buscarlo y si está libre de la editorial, con todo gusto les pasamos la liga para que lo puedan descargar, pero si no, mejor hagamos el esfuerzo porque hay mucho trabajo detrás de los derechos de autor, editorial y demás, entonces nada más para no, sería ilógico de mi parte de promover algo, ¿no? Entonces, confiemos en Dios, ¿vale? Dice, me ayudó a cambiar la perspectiva de no depositar mi confianza en el dinero, sino en Dios totalmente. Y es un ejercicio, ¿ok? De repente va a llegar la tentación y, ¡ay, el dinero! O no te creas, de repente los impuestos o mentir. ¿Se acuerdan que la vez pasada preguntábamos si alguna vez hemos mentido por dinero? Entonces va a pasar, ¿ok? Puedes caer, no, o sea, no es que no pase nada, pero Dios nos perdona. La clave es que nos mantengamos y vayamos creciendo en hábitos para que nuestra confianza esté totalmente en Dios. ¿Vale? Excelente, pues que pasen buena noche. Los que estamos aquí, pasamos a la cena. Los que están por Zoom, los invitamos si es posible que nos visiten. Si no, nos seguiremos viendo en Zoom. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Hasta luego, buenas noches. Bye bye. Gracias, Samuel. Buenas noches. Gracias, que estén muy bien. Bye bye. Con gusto. Gracias, bonita noche. Gracias a Dios. Bye bye. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, bye. Gracias, buenas noches. Televisa. ¿Y ahora? Pronto. Uy, ¿qué es eso? Que estamos viciados los dos. Ya salí.